Papá, ¿recuerdas a... mm, Sí, hija. ¿A quién tengo que recordar? Vamos, dime. mm, a Raúl Fernando? Es que me propuso matrimonio y quería saber tu opinión. Hija, sé que esta decisión es muy importante para ti y que ya lo pensaste muy bien. Tu felicidad es mi felicidad. ¿Cómo saber cuál es la decisión correcta? ¿La toma de decisiones en una empresa es muy diferente de la toma de decisiones personales? ¿Cuál es la importancia de la toma de decisiones? Descúbrelo en el siguiente video. La palabra decir viene del latín decidere, que significa aislar. En la toma de decisiones en una empresa o en la vida personal, aíslas otras posibles vías que podrías explorar y te quedas solo con una opción. Al no tener la capacidad de predecir el futuro con certeza, es imposible que la toma de decisiones en una empresa pueda ser tomada con el 100% de seguridad. El reconocido general retirado, Colin Powell, habla de este tema. No esperes a tener todos los datos que necesitas para estar seguro al 100%, porque para entonces suele ser demasiado tarde. Cuando hayas reunido entre el 40 y el 70% de la información disponible, actúa por instinto. En uno de nuestros vídeos pasados hablamos de la dimensión cognitiva y de cómo puede tener un impacto negativo en la toma de decisiones en una empresa. Pensarías en abstenerte de tomar decisiones. Sin embargo, esto evita que el cerebro pueda ejercitar su simulación mental. Este concepto es lo que te permite deducir cómo llegar del punto donde te encuentras al punto al que quieres ir. En consecuencia, tu mente avanza a ciegas, como cuando juegas a ponerle la cola al burro. Nadie dice que la toma de decisiones en una empresa o en la vida diaria sea sencilla, pero decir simplemente ¿Decido optar por la alternativa X? Ahora mismo. facilita a tu mente el proceso de deducción. En consecuencia, se va forjando lo que popularmente se conoce como experiencia. Cuando te cuesta trabajo tomar una alternativa, es porque a tu cerebro le cuesta comprender cuál es la mejor. Es una situación incómoda, lo sabemos, pero en el fondo significa que no importa lo que elijas. Opta por la experiencia que consideres más interesante. Si en el contexto de la guerra, en el que se toman decisiones literalmente de vida o muerte, Colin Powell afirma que se deben tomar decisiones antes de obtener el 100% de información disponible, no será muy diferente en la toma de decisiones en una empresa o en la vida diaria. Si no actúas, también estás tomando una decisión. La Tierra no se detendrá por el hecho de que te niegues a elegir. En algún momento, te verás obligado a emprender una acción. No permitas que tu vida se convierta en el juego de ponerle la cola al burro y toma una decisión. Todos los lunes hablamos de conceptos y reglas de negocios, especialmente para ti, emprendedor. Coméntanos de tu experiencia en la toma de decisiones en una empresa y en tu vida diaria. Sigue nuestros vídeos. Suscríbete a nuestra newsletter, Twitter, Facebook y Google. Bien, buenas noches, estimados. Al parecer hay algunos que según el transcurso de la sesión, pues lo que estamos haciendo es complementar de lo que nos había quedado porque la vez pasada se fue algo pasó con el sistema. Entonces vamos a continuar. Bueno, el video que se ha visto es que siempre se toma decisiones, ¿no? Pero no necesariamente a veces se toma decisiones con la información suficiente que se tenga, ¿no? Entonces, a veces toma decisiones con la información que se tenga. Pero también hay casos de que, por ejemplo, no sé, pues al tomar siempre tomamos decisiones, ¿no? O mal o bien, pero tomamos decisiones. Por ejemplo, no sé, pues queremos ingresar a otro mercado, es una decisión. Ahora, la otra decisión sería también no ingresar, ¿no? Ambos son decisiones que se toman y lógicamente que cada una de esas decisiones va a repercutir en este caso en el tema de las consecuencias, ¿no? Entonces,
Básicamente es eso, el toma de decisiones. Eh, es decir, en cada momento de nuestras vidas, tanto empresarial, en todo sentido, siempre tomamos decisiones. Otro podría ser, no sé, pues ir a clases o no ir a clases. Al no ir a la clase, igual estás tomando decisión. Al ir a la clase, igual tomas decisión. Cada una de ellas va a tener, en este caso, consecuencias, ¿no? Los efectos de haber tomado una decisión, ¿no? Bien, seguramente se va a grabar el video. No sé, el anterior parece que no se ha grabado, ¿no? Pero bueno, continuamos. Espero que esta vez no haya fallas técnicas en este caso. Bien, nos quedamos en este punto de acá, lo que son los procesos de decisiones. Eh, Estábamos hablando, sucede de estímulo, búsqueda de información, formulación del problema, evaluación alternativa, elección y mejor alternativa e implementación. ¿Cómo está? Buenas noches, Abigail. Entonces, en la parte de sucesos de estímulo, eh, básicamente ahí lo que se ve es la situación que impulsa al individuo a participar en un proceso de toma de decisiones. Más que nada está hablando de que quienes estén involucrados en dicha toma de decisiones, ¿no? Es decir, en sentido de que eh, un ejemplo, ¿no? No sé, pues algo está pasando, no sé, pues en el área de producción. Entonces, ¿quiénes están involucrados en el área de producción? Lógicamente, las personas que están, entonces, ellos están inmersos a tomar o sea, ellos formarían parte de tomar una decisión, ¿no? Es decir, están involucrados en el proceso de toma de decisión. A eso se refiere un estímulo que es tener que en cuenta en la parte de toma de decisiones. El siguiente, bueno, continúa, los sucesos que conducen a las personas a tomar decisiones son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, determinar si debe otorgar un descuento adicional, creo que es similar, ya habían presentado ustedes algunos trabajos, que he visto algo tema de descuento, otras tareas de que era, creo que el tema de las redes, he visto algunas tareas, implementar redes, algunas que no todavía no contaban o no conocen muy bien el tema de manejo de redes para que hagan publicidades. Entonces, todo ello va a meritar toma de decisiones, ¿no? Acá pedido de mercancías, bueno, que amenaza con cancelar el pedido si no se le otorga el máximo descuento posible, ¿no? Entonces ahí hacer un análisis también, ¿no? Podría ser, porque he visto también de lo que habían presentado en trabajos, de que, por ejemplo, tienen que haber 10 pedidos para que le haga un descuento, ¿no? O sea, a partir si el cliente viene frecuentemente y hace 2 veces, o sea, perdón, 10 pedidos de 10 veces haber comprado, recién a partir de ahí se le puede hacer un descuento, no en la primera posibilidad. Ahora, dependiendo del caso, ¿no? Porque a veces algunas empresas tienen sus políticas muy rígidas, que digamos, no son flexibles a los cambios que se puede presentar. Entonces, más que nada lo que se hace es bueno, las políticas deberían ser un poco flexibles, que digamos, ¿no? Pero eso no significa que constantemente podamos cambiar, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias. Depende, por ejemplo, el descuento de acuerdo al pedido, podría ser la cantidad, por ejemplo, a pesar que viene solamente la primera vez, no sé, pues 10.000 soles cada pedido aproximado. En 10 pedidos sería 100.000 soles, pero el primer cliente que viene te quiere comprar, no sé, pues un valor de 125.000 soles. Entonces, ahí más o menos como que compensa, ¿no? Con las 10 veces que podría haber venido. Entonces, habrá que analizar, ¿no? De cómo se puede hacer un descuento, ¿no? Dependiendo del caso. Eh, También la parte del responsable de toma de decisiones debe tener deseo de hacer algo y creer que existen los recursos, ¿no? Es importante cuando se toma decisiones o cualquier actividad, hay que ver los recursos y quién está involucrado dentro de ella. Porque suele pasar un ejemplo, ¿no? No sé, pues tomar decisiones de incrementar ventas. Entonces tenemos que verificar de que quiénes en este caso van a estar
en este caso, involucrados o se requiere más vendedores, ¿no? No solamente es decir que hay que incrementar ventas, sino también hay que preguntarnos si contamos con recursos suficientes o no, y también qué áreas están involucrados en esta toma de decisión. Lógicamente es el área de ventas, el área de producción, y la parte logística, la administración, en realidad casi todas, ¿no? Porque al incrementar ventas, lógicamente va a meritar de comprar quizás más insumos, a excepción de que la empresa se estaba estoqueando y tiene mercadería, ¿no? En ese sentido. Entonces, hacer un diagnóstico de la verdadera causa, creo que también les comentaba. Hay que determinar cuáles son las causas principales de este problema, ¿no? Entonces, en caso que se identifica la causa adecuada, la que le está generando este problema, lo que, lo que va a evidenciar es que una mejora en este caso al momento de solucionar el problema, ¿no? Porque si en caso que no se identifica la causa verdadera, como menciona ahí, lo que más adelante va a persistir el problema, ¿no? Ese es el punto respecto a eso. Ahora, una vez que sabemos quiénes están involucrados y ellos ya empiezan a saber cuál es el problema, y lo que tenemos que hacer es búsqueda de información, ¿no? Ese es el siguiente proceso. Se necesita tomar decisiones, reúna toda la información necesaria acerca de cada una de las alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quien tomará decisiones deberá indagar acerca de las políticas de descuento, ¿no? Si en caso que está solicitando un descuento, habrá que revisar las políticas que tiene la empresa respecto a los descuentos, para saber si está de acuerdo con ellas el proceso o no el descuento. O sea, si procede el descuento o no, en este caso habrá que tomar decisiones y quiénes adicionalmente esas políticas lo pueden modificar de acuerdo al momento, ¿no? Eso es respecto a ese punto. Luego, seguimos, quienes toman decisiones buscan soluciones fáciles, ¿no? Tampoco no podemos complicarnos, tienen que ser lo más, no es que tampoco sea, digamos, muy concreto, sino que debería tener las consecuencias, todo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Utilizan ideas que se han observado o intentado con anterioridad, o bien siguen el consejo de otros que han enfrentado problemas similares, ¿no? Que también hay casos, ¿no? De que, no sé, pues respecto al descuento, ¿no? Quizás se había presentado anteriormente un descuento y ¿qué se hizo frente a esa situación? Alguien solicitó un descuento y ¿qué soluciones se dio? O hay algún antecedente, me refiero a ese sentido, ¿no? Entonces, utiliza ideas que se han observado o intentado con anterioridad, ¿no? O sea, quizás hubo el tema de, había un descuento y eso hace de que, bueno, quizás no se le dio el descuento, entonces, ¿cuáles fueron los factores por qué se había denegado el descuento? Entonces, se refiere a eso ahí, ¿no? O en todo caso, siguen el consejo de otros que han enfrentado problemas similares. Podemos ver también si alguien ha trabajado en otras entidades o otras empresas, para decir la experiencia laboral, qué es lo que podíamos solucionar, en todo caso, buscar consejos, como menciona ahí, ¿no? Entonces, hay varias alternativas de ver en el momento de toma de decisión. ¿Cómo está, Eric? Buenas noches, y Rolando. Bien, entonces las soluciones a la medida deben diseñarse para problemas específicos mediante la combinación de ideas y soluciones nuevas y creativas. Eso es bastante, es, eh, es muy importante, se movió, cuando nosotros vemos la toma de decisiones de quizás de compartir en todo caso, ¿no? De otras ideas de lo que está involucrado, que se van participando. Entonces, eso es bastante útil, ¿no? Pero también a veces tiene sus ventajas, desventajas, en todo caso, ¿no? Buenas noches, estimada Milagros. Entonces, creo que como
bueno, parece que recién se van conectando. Vamos a ver una vez más el video, más o menos para que tengan una idea sobre el tema de toma de decisiones. Dura unos 4 minutos, más o menos, para que más o menos tengan una idea. El plus. Ve ahora la descripción. Sí, hija. ¿A quién tengo que recordar? Vamos, dime. Mm, a Raúl Fernando. Es que me propuso matrimonio y quería saber su opinión. Hija, sé que esta decisión es muy importante para ti y que ya lo pensaste muy bien. Tu felicidad es mi felicidad. ¿Cómo saber cuál es la decisión correcta? La toma de decisiones en una empresa es muy diferente de la toma de decisiones personales. ¿Cuál es la importancia de la toma de decisiones? Descúbrelo en el siguiente video. La palabra decir viene del latín decidere, que significa aislar. En la toma de decisiones en una empresa o en la vida personal, aíslas otras posibles vías que podrías explorar y te quedas solo con una opción. Al no tener la capacidad de predecir el futuro con certeza, es imposible que la toma de decisiones en una empresa pueda ser tomada con el 100% de seguridad. El reconocido general retirado, Colin Powell, habla de este tema. No esperes a tener todos los datos que necesitas para estar seguro al 100%, porque para entonces suele ser demasiado tarde. Cuando hayas reunido entre el 40 y el 70% de la información disponible, actúa por instinto. En uno de nuestros vídeos pasados hablamos de la dimensión cognitiva y de cómo puede tener un impacto negativo en la toma de decisiones en una empresa. Pensarías en abstenerte de tomar decisiones. Sin embargo, esto evita que el cerebro pueda ejercitar su simulación mental. Este concepto es lo que te permite deducir cómo llegar del punto donde te encuentras al punto al que quieres ir. En consecuencia, tu mente avanza a ciegas, como cuando juegas a ponerle la cola al burro. Nadie dice que la toma de decisiones en una empresa o en la vida diaria sea sencilla, pero decir simplemente ¿Decido optar por la alternativa X? Ahora mismo. fácil, Ahora mismo. fácil, Ahora mismo. Ahora mismo. fácil, fácil. Se va forjando lo va forjando lo que popularmente se conoce como experiencia. Cuando te cuesta trabajo tomar una alternativa, es porque a tu cerebro le cuesta comprender cuál es la mejor. Es una situación incómoda, lo sabemos, pero en el fondo significa que no importa lo de vida o muerte. Colin Powell afirma que se deben tomar decisiones antes de obtener el 100% de información disponible. No será muy diferente en la toma de decisiones en una empresa o en la vida diaria. Si no actúas, también estás tomando una decisión. La Tierra no se detendrá por el hecho de que te niegues a elegir. En algún momento, te verás obligado a emprender una acción. No permitas que tu vida se convierta en el juego de ponerle la cola al burro y toma una decisión. Todos los lunes hablamos de conceptos y reglas de negocios, especialmente para ti, emprendedor. Bien, ¿tienen algún comentario sobre el video? Bueno, yo lo veo bastante interesante en pocos minutos resumidos. ¿Algún comentario?
Bueno, hay puntos que tocar ahí. Por ejemplo, el caso no esperar quizás para tomar decisiones una información al 100%, ¿no? Quizás con 40, 70% con la información ya se puede tomar decisiones, porque menciona de que hay casos donde que si tomas decisiones esperando una información y al momento que ya tomes la decisión podría ser muy tarde, ¿no? El- la decisión que hayas tomado, ¿no? Otro de los puntos quizás que a ustedes les ha llamado la atención. Bueno, el otro, claro, es importante, ¿no? De no esperar el 100%, ¿no? Entonces, el otro punto es, siempre tomamos decisiones, ¿no? Eh, en respecto al tema de, si nosotros tomamos decisiones ahorita, o, perdón, no sé, pues hacer un descuento o no hacer descuento, en ambos casos tomas decisiones, ¿no? De no hacerle descuento o hacer descuento. En ambos casos son decisiones, ¿no? Y luego, lógicamente, cada una de esas decisiones Toma de decisiones va a tener pues personales. su ¿Cuál consecuencia. es la importancia de la toma de decisiones? Descúbrelo en el siguiente video. Bien, entonces continuamos con el tema que estamos tratando. Entonces, respecto al tema de búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, las soluciones a la medida deben diseñarse el problema específico, ¿no? Lógicamente, de acuerdo al tema que estamos tratando, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones en particular, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Lógicamente tenemos que combinar ideas, lo que están inmersos, lo que forman parte de ellas, ¿no? Con soluciones nuevas y creativas, ¿no? Quizás alguien diga, oye, pero no sé, pues el diseño del producto podría tener un logo, ¿no? Y alguien dice, no, que debería tener logo, quizás dependiendo quizás es triangular, ¿no? El empaque, ¿no? Entonces, no que tenga en ambos, en los tres lados, ¿no? Entonces, ¿y qué contenido va a ir, ¿no? Entonces, alguien quizás solamente tenía una idea de poner un logo, ¿no? Pero otra persona ya va aumentando quizás que tenga tres logos, el logo de la empresa en el empaque, ¿no? Entonces, y las frases, ¿no? Y le van dando mejora, ¿no? Se llama también, al inicio hablamos de divergencia de ideas y luego hablamos de convergencia, ¿no? Y llegar a un punto en el cual sea lo más adecuado posible, ¿no? Siempre hay que hacer eso, ¿no? Luego, una vez que se tenga, buscar una información, lo que tenemos que hacer es la formulación del problema. Se debe plantear la situación en términos decisorios, ¿no? Generalmente las opciones se evalúan sin pensar mucho, sin que sean muy lógicas, ¿no? Por lo general, los problemas ahí se plantean a través de signos de preguntas, ¿no? Eh, o en todo caso, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, un problema podría ser, no sé, pues, eh, ¿a qué se debe el incremento de costos, ¿no? En todo caso, ¿a qué se debe, no sé, pues, la baja demanda de nuestros productos, ¿no? Sí, claro, como habíamos comentado anteriormente respecto al tema de riesgo, sí, el riesgo va a estar presente en todas las decisiones que se toman. Lo que se hace es simplemente, mientras nosotros tengamos más información, o en todo caso,
tengamos más experiencia, ¿no? Lo que hacemos simple es reducir riesgos, ¿no? Lo que se busca siempre es reducir riesgos, hasta lo mínimo posible, pero es bastante complicado de que el riesgo sea cero, ¿no? Es bastante complicado. Siempre existe de alguna manera un riesgo, ¿no? Bueno, en caso de las acciones, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien compra acciones, ahí el riesgo es mayor, por ejemplo, en acciones comunes que acciones preferentes, ¿no? ¿No? Seguramente eso lo van, bueno, para que tengan una idea, para no solamente quedar en el aire, cuando uno adquiere acciones comunes, por ejemplo, al momento de una repartición de utilidades, ellos reciben después de los accionistas preferentes. O sea, primero se paga a los accionistas preferentes y luego se paga a los accionistas comunes. Otra de las características de las acciones comunes es que tienen derecho a voto, ¿no? Es decir, ellos pueden participar, ¿no? En cambio, las acciones preferentes no tienen derecho a voto, simplemente esperan los resultados al finalizar el periodo, ¿no? Eso también es un poco, está relacionado un poco a los riesgos. ¿Cómo está? Buenas noches, Gómez. Eh, Buenas noches, Carmen. Entonces, como les comentaba, siempre va a existir riesgo, ¿no? Dependiendo de la magnitud. Pero también nosotros hay que relacionar, muchas veces relaciona el riesgo con rendimiento, ¿no? Se deja entender de que a mayor riesgo hay también mayor rendimiento. O sea, uno se arriesga bastante porque espera también mayores rendimientos, ¿no? También hay una relación de eso, ¿no? De riesgo con rendimiento. Mientras que uno se arriesga más, un negocio que te va, aparentemente no te va a hacer rendimiento, pero hay mayor rendimiento también, ¿no? Bien, se debe otorgar descuento adicional, como mencionaba este cliente, aun cuando la política indica que debe tener un año como cliente y haber realizado por lo menos 10 pedidos, ¿no? O sea, vamos a suponer que son las condiciones de la empresa. Pero teniendo en cuenta eh, de que las políticas, hace un momento que mencionaba, dependiendo hasta qué magnitud son rígidos esas políticas, ¿no? Porque hay políticas que podrían ser flexibles, es decir, que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué podría pasar, ¿no? Sin caso que se incumple, ¿no? Quizás, aparte de cuento, quizás podríamos, no sé, pues, se me ocurre, ¿no? Hacer pues un tablero de eh, bueno, en realidad sin hacer tablero, pero dependiendo de la organización, simplemente va a estar registrado en todo caso sus compras, quizás se le puede obsequiar algún producto, no sé, pues ya no descuento, sino quizás podría ser otro tipo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por le decía, hasta qué medida está rígido las políticas que tiene la empresa, porque no necesariamente dice las cuestiones rígidas a veces no necesariamente es bueno que digamos, ¿no? Porque tienen que adecuarse a las circunstancias que podrían, ¿no? Por eso que le decía también a construir escenarios posibles, ¿no? Pensando en este caso, ¿qué podría pasar sin caso que no ocurra esto? ¿Qué medidas se tienen que tomar, ¿no? Para quizás no estar tomando decisiones en el momento, ¿no? Sino ya quizás ya prever qué podíamos hacer frente a esa situación, ¿no? Evaluación de alternativas. Se debe identificar las decisiones posibles y sus consecuencias. Entonces, cada decisión o cada alternativa de solución que se va a plantear va a tener cada una de ellas sus propias consecuencias, ¿no? Estas consecuencias pueden referirse a aspectos cuantificables como ingresos, costos y ganancias, ¿no? Por lo general, pues, una empresa busca utilidad, ¿no? Que la utilidad al final, ¿no? De haber ingreso menos todo lo que son costos, gastos, etcétera, etcétera. Al final obtener una ganancia, ¿no? Porque si nosotros lógicamente se entiende de que la empresa debe tener más ingresos, reducir costos, etcétera, ¿no?
pero también hay que ver lo que son gastos, todo ello, ¿no? Entonces, lo importante de la empresa es, lógicamente, incrementar su participación en el mercado, pero también todo ello tiene que impactar en la parte de la utilidad, ¿no? Al final de toda esta operación. Entonces, eso creo que todos apuntan, todas las organizaciones, ¿no? Apuntan a eso, ¿no? Todo lo que elaboramos en alguna organización, ¿no? Que mayormente si son entidades privadas, esta empresa lo que busca es eh, ganancia, ¿no? De cierta forma, ¿cuánto gano yo? O sea, el dueño de la empresa, vamos a suponer que usted presenta o hay que tomar decisiones de cambiar una máquina o simplemente hay que, no sé, pues hay que hacer mantenimiento, en todo caso hay que reparar la máquina existente, o alquilamos o compramos, tercerizamos, no tercerizamos. Entonces, todo ello, todo ello lo que va a generar es, eh, en la alternativa, en este caso, de decisiones, ¿no? Cada una de ellas va a tener sus propias consecuencias, ¿no? Entonces, siempre, como le decía, el dueño o el gerente, en este caso los representantes de dicha empresa, siempre te preguntan, ¿no? Pero vamos a suponer, compro, en todo caso usted plantea un proyecto en la mente del dueño de la empresa, etcétera. Lo que se viene rápido es que ya está bien, pero con tu proyecto que usted está presentando, ¿cuánto gano yo, no? Decirlo, ya invierto tanto, pero ¿cuánto es lo que me queda para mí, no? Entonces, siempre eso es la mayor parte de que está en la parte de actividad privada, nos preguntamos todo, ¿no? ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es de adicional lo que le va a generar esa inversión? ¿Es a corto plazo, mediano plazo? No sé, ¿no? Pero también hay aspectos cualitativos como el caso de la imagen, la satisfacción del cliente y ambiente laboral, ¿no? Que también todo ello, tanto la parte cuantificable, cualitativa, todo va refiriendo ¿no? a las utilidades, ¿no? Si el cliente está satisfecho, va a impactar en las utilidades. Si hay un ambiente laboral adecuado, va a impactar en la utilidad, ¿no? Entonces todo ello siempre va dando resultados, o al final se va notando, ¿no? Quizás sea, como le decía, corto plazo, largo plazo, como se está planteando, ¿no? Entonces, tanto cualitativo, cuantificable, todo ello al final es respecto a la utilidad. En el ejemplo eh, comentado se tiene 4 opciones básicas, por ejemplo, otorgar un descuento, seguir al pie de la letra la política, otorgar un descuento o perder el pedido, ¿no? Otra de las alternativas, negociar con el director de ventas para que otorgue descuento especial, negociar con un cliente nuevo para que acepte el descuento el máximo permitido, ¿no? Entonces son alternativas que cada una de ellas tiene sus propias secuencias. Elección de la mejor opción, ¿no? La persona que toma decisión debe elegir la mejor opción después de haber analizado todas las alternativas viables. La alternativa elegida debe ser ejecutada. Acá tenemos, escogido en la opción C, otorgar un descuento especial al cliente previo a negociación con el director de ventas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la elección, ¿no? Y de esta forma no se tienen que saltar las políticas sin autorización ni tampoco se pierde un pedido atractivo, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque eh, hay niveles que hay que respetar dentro de una organización. Lamentablemente es así, ¿no? Pero también vimos en casos anteriores, pero igual estás dentro de la política, por ejemplo, programadas, no programadas, ¿no? Hay cheques que tienen que emitirse quizás con la autorización de, no sé, pues de un área determinada, pero ahí depende del monto de cheques. Eso no se requiere la autorización de tal monto, pero igual está dentro de la política, ¿no? En qué momentos actuar. Es como que no sé si algunos de ustedes que trabajan también en la parte sector del Estado, ¿no? Hay también compras del Estado, pero no programadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues se malogra el mouse, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en el área de logística lo que se encarga es verificar a qué proveedores. Hay un listado también de proveedores que ya están, no necesitas buscar nuevos proveedores. Hay un listado, un catálogo que necesariamente a esa empresa tiene que comprarse, ¿no? Entonces, igualito ocurre, ¿no? Hay cosas que, bueno, en caso de no programadas, es hasta 8 ITs en el sector público, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que son las compras no programadas. Bien. Implementación, ¿no? Es poner en marcha la alternativa elegida, generalmente necesita recursos especialmente designados y la participación de varias personas o departamentos, ¿no? Entonces, si la parte ya poner en marcha la que se ha tomado la decisión, ¿no? Los que instrumentan la decisión deben comprender la elección y comprometerse a su éxito e implementación. O sea, quienes están involucrados en esa dicha toma de decisiones, tiene que haber un compromiso para poder llevar a cabo y poder solucionar de esta forma el problema que se había suscitado. La vigilancia del proceso en la cual el responsable de la decisión ejecutada cuidadosamente todas las etapas en toma de decisión. Bueno, los gerentes no saben si las decisiones funcionarán, ¿no? Es decir, nada garantiza los resultados que sean buenos, pero sí sabrán que hicieron el mayor esfuerzo para tomar la mejor decisión posible. Lógicamente, ahí eh, de que los gerentes no saben las decisiones, no funcionarán, es un sentido quizás un poco genérico, digamos, porque lógicamente los gerentes al tomar una decisión, hablamos de que las posibles ocurrencias, buenas noches, estimada Katy. Entonces, las posibles ocurrencias de esa toma de decisiones, si en caso que ocurre, ¿no? Ahora, siempre planteamos los supuestos. Es como que yo dijera, ¿no? Bueno, vamos a tener tanto de venta, no sé, pues una cierta cantidad este mes, pero ¿cuáles serían los supuestos? Que mantengamos los mismos clientes, que más nuestros proveedores no nos falle con con lo que corresponde en materia prima, que los trabajadores trabajen quizás, no sé, pues un poco más de lo anterior, ¿no? Quizás otro, ¿qué podría ser otro? Que el precio de los insumos no varía en el tiempo, al menos el tiempo que estamos proyectando. Entonces, frente a ese escenario había estabilidad de los precios, frente a esa situación, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Que son los supuestos para yo decir de que, ¿no? Voy a incrementar tal mi ventas, ¿no? Entonces, a eso también se refiere, ¿no? De que los gerentes se tienen que plantear eso ahí, ¿no? Voy a incrementar mi ventas, pero por tales motivos. Ahora, si en caso que falla alguno de estos factores de lo que estamos mencionando, ahí, por ejemplo, ¿no? No sé, pues los trabajadores, no sé, pues se molestaron, ¿no? Pues se retrasó con el pago la empresa. Entonces, algunos no fueron a trabajar. Entonces, y eso va a repercutir en lo que se había establecido, el tema de las ventas. Pero estamos hablando de que necesariamente tienen que ocurrir algunos factores para poder lograr lo que se está buscando. Bien, entonces, eso movió puede que alguien entra de manera invisible mi laptop, creo que no sé, alguien en la mano invisible, como dice Adam Smith. Bien, entonces a eso también hablamos de, bueno, esta es la parte superior, creo. Evaluación de alternativas. Implementación, estamos viendo. Acá, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El tema de tomar una decisión bajo ciertos supuestos que podrían necesariamente ocurrir.
Bueno, las barreras siempre va a existir, ¿no? Las barreras, algunas limitaciones, ¿no? Es cuando uno hace, seguramente ustedes, cuando hacen algunas investigaciones, depende del tema que están tratando, siempre va a existir pues las barreras. Entonces, la toma de decisiones implica escoger la mejor solución posible en situaciones específicas, aplicando los criterios preestablecidos, ¿no? Bueno, los criterios significa, dentro de los criterios, podría ser también, hablamos de los supuestos, ¿no? De que para que ocurra estos puntos eh, eh, deberían suceder, ¿no? Entonces a eso también se refiere. Este proceso que puede parecer muy simple es torno complejo cuando se debe manejar un gran número de criterios y alternativas de solución. Bien. En la elección de alternativas influye la gran cantidad de factores personales entre los que destacan, ¿no? Por ejemplo, es importante ese tema, ¿no? Por ejemplo, la cultura social al que pertenece, ¿no? Eso también es bastante importante, la cultura donde nosotros estemos tomando decisiones, inclusive, por ejemplo, no sé, pues queremos vender tal lugar, ¿no? Y la persona quien va a atender a tal lugar, o sea, la organización, cómo está su cultura, su grupo social. Que ambos casos influyen, o sea, nuestro cliente y nosotros mismos, ¿no? Los gustos y predisposiciones de quien toma la decisión, ¿no? Muchas veces ocurre de que, bueno, vamos a suponer que toma la decisión, pero quizás no tiene mucho tiempo para estar pendiente ¿no? Quizás tiene otras actividades, ¿no? Entonces, una de las características también la actitud, que es importante, ¿no? Entonces, por muchas veces, a veces se requiere hacer una gestión, es algo así, pero no está pues la otra parte, quizás el gerente, que está involucrado, necesitamos que dé visto final, no sé. Entonces, hay que tener en cuenta eso ahí, ¿no? Los recursos disponibles, eso es creo que bastante importante, ¿no? El tema de los recursos. Si bien es cierto, el tema de los recursos disponibles, vamos a suponer que, no sé, como hace un momento le decía, hay que incrementar ventas, pero no sé, pues, pero ¿cómo? Dijiste que ibas a contratar un personal, pero hasta ahorita no contratas un personal. No, que el proceso ¿no? de reclutamiento demora un mes, pero si tú has dicho que este mes vas a vender tanto, entonces ¿no? No se va a lograr, ¿no? Entonces, es importante el tema de los recursos. En este momento se me ocurrió el tema del personal, pero no necesariamente puede ser personal, puede ser lo que son materiales, insumos, puede ser que se va a vender tanto y el almacén es pequeño y necesitamos otro almacén más grande, o donde, no sé, son que necesariamente hay que pensar en todo, ¿no? Hay otro tema, es el exceso de confianza, ¿no? Eh, muchas veces, nos confiamos, ¿no? O confiamos en alguien y ¿no? Asumimos de que está haciendo bien su actividad, inclusive a veces no monitoreamos, ¿no? A veces, en caso de ventas, en algunos casos, hay veces algunas personas, y es antiético que digamos, se aprovechan de la confianza, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo, pues ya está, no sé, pues una cierta cantidad de tiempo elaborando en dicha empresa. Entonces ya le han dado confianza quizás inclusive para el cobre, a los clientes, ¿no? Por ejemplo, había un caso de un trabajador de una empresa, un tema de bebidas, y distribuía, y ¿qué es lo que hacía? Este, 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 opera- eh, este colaborador de la empresa lo que hacía era cobraba la mitad, se lo depositaba a su cuenta y la mitad solamente depositaba al cuenta de la empresa. Bueno, hasta se le dieron la potestad que le dieran dinero a él y él hacía el depósito, ¿no? Y el otro era de que, bueno, tenía, o sea, hasta ahí había llegado, ¿no? Inclusive a los clientes ya le había hecho convencido de que a él le den el dinero, ¿no?
hasta ahí, hasta ese nivel, luego desapareció este personal, ¿no? Claro, eh, este colaborador, ¿no? O en todo caso, a veces asumimos de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y no le hacemos su debido seguimiento, ¿no? Eso también es bastante importante. No hay que dar por confianza al 100%, siempre hay que de forma aleatoria, verificando, ¿no? Dependiendo de lo que estamos analizando, ¿no? Quizás se encarga, no sé, pues del área de control. No está de más de que el gerente por un momento a alguien, ¿no? De que quizás que conozca sobre el tema, de forma aleatoria vaya y verifique qué es lo que está haciendo, ¿no? La percepción tardía, ¿no? Es otro de los factores, ¿no? De que ya se había tomado decisiones y, uy, recién, bueno, esta era la solución, ¿no? Suele pasar bastante eso también, ¿no? La cultura del grupo social, como ya se mencionó, algunos investigadores han demostrado que la efectividad de diferentes culturas de toma de decisión, ¿no? El entorno es bastante primordial. Un ejemplo de esto fue la comparación de los japoneses con los australianos, ¿no? Se encuentran en los primeros, primero se estresan más y se consideran más a sus equipos de trabajo cuando toman decisiones, ¿no? Entonces es importante conocer la cultura. Los gustos y disposiciones quienes toman decisiones. La mayoría de decisiones tienen al menos una pequeña distorsión debido a los gustos y predisposiciones personales. Los recursos disponibles que me mencionamos también, las decisiones también se ven afectadas por los recursos con los que cuentan, implementar soluciones al problema quiere, ¿no? Que se quiere resolver, como ya se mencionó, ¿no? De que por falta de algún recurso que si hablábamos de materiales, de personal, no sé, pues del ambiente de oficina, etcétera, por falta de ello, hay veces, muchas veces, no se concretiza, o sea, no se puede resolver a los problemas que se suscitan, ¿no? A veces, muchas veces dentro de las organizaciones observamos lo mismo, hoy, pero soluciones, nada más, ¿no? Pero no le damos herramientas, ¿no? O no, lo que hace un área, ¿no? Que tal área no me envió el documento y la otra área, ¿no? Como el ping-pong, ¿no? Se van echando la culpa, ¿no? Y así se vuelve el círculo vicioso dentro de algunas organizaciones que no se debe permitir eso, ¿no? Como mencionamos, cuando se domina una materia en particular se puede tomar decisiones rápidas y acertadas. En cambio, no es el experto del tema, el objeto de decisión, se puede caer en un exceso de confianza al decidir cómo si se dominara la situación, ¿no? Pero acá, dependiendo, muchas veces ocurre de que dependiendo de la ética profesional, ¿no? Que muchas personas dominan el tema, pero el dominio del tema o conocer un tema particular lo utilizan quizás para beneficios personales, por otros fines, pero no más, no quizás para la organización, ¿no? Así como que algunos dirían un cuadro comparativo un poco, ¿no? Si nosotros veíamos los jueces, ¿no? Lógicamente se entiende de que son profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos de que, ¿no? Hay corrupción, etcétera. Pero si nosotros vemos, o por otro lado, cuando, por ejemplo, en momentos de las elecciones, hablan de un candidato, vamos a suponer, ¿no? De que, no sé, pues no tiene profesión, ¿no? Y otro tiene profesión. Entonces, muchos dirán, no, el que tiene una carrera, digamos, en determinada área, eso sabe más que el otro. Pero no, quizás eso no te garantiza de que efectivamente va a ser las cosas como deben ser, ¿no? Claro que es un factor que indica de que sí, si es profesional, y conoce el tema, ¿no? Sí, no necesariamente eso va a impactar en los resultados, ¿no? Si bien de cerca nosotros observamos acá la victoria nada más, ¿no? Claro, también la experiencia, todo. Por ejemplo, bueno, en caso del tema de la alcaldía, etcétera,
lo importante es la actitud, ¿no? La actitud, por ejemplo, el alcalde de La Victoria no es que hable bien, pero bueno, ha demostrado, ¿no? A pesar que quizás no ha sido pues un futbolista, pero bueno, ha tenido asesores, pero él lo que ha tenido es la actitud, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Correctas, ¿no? Quizás con algunas falencias, pero sí lo está haciendo, lo está logrando en el camino. Entonces, eso es importante, la actitud, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Bien. Percepción tardía, ¿no? Eh, Cuando se perciben las consecuencias de una decisión, se piensa que ya se sabía lo que ocurría, ¿no? Sin importar la materia sobre la cual se decide. Pensó que no se podía prever con anterioridad los resultados de una decisión. Eso también eh, tener en cuenta, ¿no? A veces, oye, pero como que la frase, ¿no? Recién vienes con tu alfalfa cuando el burro ya está muerto, ¿no? O sea, más o menos es un término para poder un cuadro comparativo, ¿no? Una percepción tardía, ¿no? Un resultado, no, pero yo pensé, y ya sabía, ¿no? Que no, algunos, que a última hora, ¿no? Que como ya se había tomado decisiones. Muchas de las decisiones empresariales son tomadas por grupos de administradores, ¿no? Por lo tanto, la toma de decisiones en grupo se considera un componente esencial en el trabajo administrativo, ¿no? Habitualmente las decisiones se toman en grupo cuando los problemas son demasiado grandes para tomar decisiones individuales, ¿no? Porque involucra, dependiendo en este caso, involucra varias áreas, necesariamente hay que tomar en equipo, en todo caso, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Eh, Porque si no tomamos decisiones sin tomar en cuenta algunas áreas, por ejemplo, yo digo de ventas, necesariamente pues tienen que estar involucrados logística, finanzas, tienen que estar involucrados de producción, de inventariado, todo, ¿no? Porque va a meritar más venta, va generando más insumos, o sea, nos hemos de entender es todo lo que está involucrado, lógicamente tiene que estar dentro de la toma de decisión o partícipe de la toma de decisiones. Ventajas, ¿no? El tomar decisiones en grupo. Los grupos pueden sugerir una mayor cantidad de propuestas. Los grupos aportan conocimientos y experiencias diversas, ¿no? Como le decía, al inicio quizás los grupos van a tener una característica de divergencia de ideas y luego lo que hacemos es una convergencia de ideas. Tiene que ser más abierto el tema de involucrarnos, ¿no? Quizás en ese momento alguien generó una idea y a veces, muchas veces lo que hacemos es burlarnos de la tal persona, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a decir eso? ¿No? Entonces quizás él tenía una brillante idea en los siguientes puntos, ¿no? Entonces como que lo bajamos, ¿no? Y él lo llaman dentro de inhibición social, ¿no? Como que y ya no dice nada, ¿no? De alguna solución, alguna alternativa, porque los demás se ríen, pues, ¿no? Entonces tenemos que evitar dentro de ese ambiente grupal que damos. Se asume la mejor consecuencia, información acerca de decisión incluye los niveles de empresa, estrategia de solución más completa. Bueno, la parte de desventajas, ¿no? Entonces todavía queda. Bueno, no sé si. ¿Qué opinas si para poder terminar las diapositivas o queda 2 minutos o lo extendemos 30 minutos más? ¿Qué opinan? Me falta 10 o lo completamos en el aula. ¿Qué era? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
No dicen nada. Continúa, para poder terminar en todo caso, voy a extender 30 minutos más. 30 minutos, ya. Y si hay una pregunta, ¿no? Termino de una vez. Ok, entonces, 30 minutos más, 30 minutos más. Bien. Bueno, en todo caso, como vamos a extender 30 minutos, no sé si tienen alguna pregunta, lo que estamos viendo. ¿Qué opinan, por ejemplo, las ventajas, respecto a las ventajas de tomar decisiones en equipo, en grupo, que digamos, ¿no? Quizás estoy avanzando muy rápido, que digamos, y no me está haciendo algunas preguntas para que ustedes puedan hacer. O si no, caso que ustedes quizás han observado, ¿no? Dentro de sus labores, no sé. Claro, es importante hacerla concertar, ¿no? Dentro de los equipos que se está trabajando. Bueno, que lo llaman dentro de ellos la convergencia, porque al inicio es la divergencia, ¿no? Cada uno tiene forma de pensar, forma de solucionar y al final lo que se tiene que lograr es a un solo punto, que digamos, para poder llegar a una buena decisión, ¿no? Pero como menciona, hay desventajas también, ¿no? Uy, es muy tarde, pues ya el aula está cerrada, pues entonces muy tarde han llegado, entonces ya no puede entrar en la clase porque ya acabó la clase, fuera del horario, pues, muy tarde. Bien, las decisiones en grupo son menos culposas cuando no hay una decisión buena. Sí, básicamente es eso, ¿no? De que menos culposo cuando no hay una decisión. Pero como le decía hace un momento, o el vídeo también trataba de que, en el video, de que siempre, o sea, nos tomamos decisiones, lógicamente, si hablamos de grupo, ¿no? Todos acordaron, etcétera, y ahí están las firmas, quizás cuando dicha decisión sea buena o mala, bueno, si es buena, lógicamente todos formaron parte de ella y los aplausos van para ella, ¿no? O para el bien de la organización, pero sin caso que falla, lógicamente como que involucra a todos también en la decisión que se haya tomado, ¿no? Los grupos tienen que decidir con base a premisas comunes o situaciones conocidas, ¿no? Los grupos siguen a su líder. A veces suele pasar también, ¿no? Cuando hay un tema que tomar decisiones, aparece un líder frecuentemente, ¿no? Entonces, todos, como que el líder trata de persuadir, siempre busca, ¿no? La característica, persuadir, tiene seguidores, ¿no? Etcétera. Entonces, como que nos guiamos, nos dejamos llevar por la persona, ¿no? Y los demás como que asumen, ¿no? Que lo que diga él, ¿no? También suele pasar eso, ¿no? A la final, la que está tomando decisiones es el líder, es una sola persona. Pero por eso que le decía de que hay varias formas de llegar a un tema creo que lo llaman el brainstorming, que hace de cómo solucionar unos problemas en grupo. Eh, por ejemplo, hay uno que es el verbal, que empiezas ¿no? Que cada uno va dando su punto de vista y teniendo en cuenta de la inhibición social, que en su momento le decía, de que evitar eso, ¿no? De la inhibición social, en el sentido de que alguien de los integrantes, eh, de que no diga, pues, en sentido de que, es decir,
lo que diga, sea bueno o mala, sea bienvenido. Como le decía en la clase, ¿no? Que su opinión importa, ¿no? Entonces, no se le diga, pues esta persona sabe mucho o no sabe nada, ¿no? Todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Que sea bueno, malo, regular, etcétera, etcétera, o que no esté acertado, pero de eso trata, ¿no? De que sean lo más adecuado. Lo ideal es que todos sean buenos, ¿no? Pero no necesariamente dentro de, recuerda que cada uno tenemos diferentes tipos de formación, etcétera, y dentro de ella podría estar una idea muy adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de inhibición social es cuando las personas no lo dicen. Entonces, otro de los factores que hay muchas personas no les gusta hablar, pero sí tienen buenas ideas. Entonces, pero ¿cómo sacar eso y lo que esa persona lo está diciendo? Entonces, hay otra forma, es por escrito, y que sean anónimos, por ejemplo, ¿no? Para que digan, pues, en todo caso, de que las opiniones de la persona que no sean identificadas, ¿no? Eso para evitar de que, ¿no? Para señalar personas, más que nada, ¿no? Quizás, no sé, pues dentro de la organización, oye, quizás el problema es el gerente general, ¿no? Entonces, los colaboradores, y cuando es verbal, ni modo van a decir, pues no, que usted es el culpable, no es su jefe, ¿no? Y si sin caso por X motivo lo dice, quizás termina su contrato y se va, pues, ¿no? O sea, simplemente no lo renuevan el contrato. Entonces, para evitar eso de ahí, lo que se puede hacer es, o hay herramientas, como le decía, es el por escrito y que sean anónimos, ¿no? O que sean anónimos, o en todo caso, hacerle un código, pero si al hacer el código, la persona que lo está haciendo codificación ya conoce quién es, puede identificar también. Entonces, como se trata de una organización, quizás el tema de los códigos podemos manejar para el tema social, ¿no? Perdón, el tema psicológico. Queremos evaluar a nuestros trabajadores, identificar cómo está, entonces le podemos asignar un código y lógicamente para hacer un tratamiento en especial por persona. Pero si se trata de una organización, solución en común, lo que se busca es de que se debe ser por escrito, ¿no? Pero podemos observar dentro de cuando nos conocemos, quiénes están tomando decisiones, de que qué es lo que qué es lo que buscan, ¿no? O sea, cómo son sus características, características personales, etcétera, ¿no? ¿Le gusta hablar, no le gusta hablar? Entonces, para eso podemos ser por escrito, ¿no? Eh, eh, Escrito anónimo, ¿no? Quizás podría ser para que no reconozcan letras, puede ser impreso, ¿no? Impreso sin nombre, nada más. Lo ideal, algo, no, pero eso no es tu letra, ¿no? Como que lo pueden identificar, ¿no? No, que dice que el gerente es así, ¿no? Entonces, no necesariamente gerente, puede ser que un compañero a otro, ¿no? Pero también tiene su desventaja, ¿no? Que alguien puede decir, o acusar a otra persona sin, ¿no? Entonces podríamos cruzar información, uno de forma verbal y el otro que no sea verbal, ¿no? Sea escrito. No sé si, ¿qué opinan ustedes sobre este tema de hacer grupales, ¿no? De forma verbal y otro de forma escrita. Lógicamente, una vez que ya llegan los escritos, ¿no? Llegan los escritos, lógicamente igual se tienen que debatir, ¿no? Igual hablamos de verbal, o en todo caso alguien que podría haber también no necesariamente debatir, sino que alguien que tengan la capacidad suficiente para poder consolidar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Habrá alguien ahí sobre este tema de hacer el brainstorming, que lo llaman escrito, y el otro es verbal, ¿no? Mencionaba de que hacer grupos, ¿no? Teniendo en cuenta la inhibición social, ¿no? Inhibición social. ¿Qué opinan? A ver. Y el otro era por escrito, por cuando algunos integrantes, sin caso que no, ¿no? Ahí.
no le gusta hablar, ¿no? Digamos. Claro, como dice eh, estimada Katia, ¿no? De que al final se tiene que discutir, ¿no? Se hace para la mejora de la organización, ¿no? Por eso que decía de que el tema del anonimato, ¿no? Porque hay veces cuando se ponen nombres, como que se va identificando, ¿no? Como que señalan una persona, ¿no? O muy difícil que tú le digas al gerente o al compañero, tú eres así, entonces lo que como que a veces genera discrepancias, ¿no? Sí es anonimato, pero teniendo en cuenta de que, ¿no? Eh, tiene que tener lógica lo que uno diga también, ¿no? Que todos observan, etcétera, ¿no? En realidad todo lo que se hace es para el bien de la organización, ¿no? Si algo, por ejemplo, no sé, pues a mí me lo dicen y hay que corregirse, uno mismo hay que corregirse, no es que tampoco todos tengamos una razón, ¿no? En todo caso, lo que estamos haciendo quizás para nosotros está bien, pero quizás eso estaría repercutiendo a la organización, entonces si hay que corregir, hay que corregir, ¿no? Bien, continuando con la desventaja. Ejemplificando las situaciones que se presentan comúnmente en la toma de decisiones grupales y que disminuyen la efectividad en las decisiones tomadas, ¿no? Claro, dependiendo, lógicamente, ¿no? Dependiendo, dependiendo de lo que está analizando, ¿no? Dependiendo. Como le digo, se puede trabajar ambas cosas, dependiendo también del recurso, de la disponibilidad del tiempo, ¿no? Hay que ver eso también, ¿no? La parte de la logística, ¿no? No significa que si hablamos de forma verbal ya no se haga la parte escrita, o si hace escrito ya no se haga el otro. Entonces vamos a depender de un análisis. Podemos hacer las dos, o solamente una de ellas. Y depende del momento, ¿no? Depende de la decisión en común. Se recuerda que al inicio del video mencionaba, ¿no? Quizás hay tiempo solamente para hacer escrito rápido, ¿no? Y tomar decisiones rápidas. Y estamos contra el tiempo, o hay decisiones que ameritan que vamos a ser posterior, y hay tiempo, y recursos, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber varios factores para tomar decisiones, si hacemos los dos, una de ellas, ¿no? Depende de las circunstancias. Cuando el administrador percibe que en una situación no puede eliminar alguna o algunas varias desventajas, debe optar por una decisión individual, que casi con seguridad resulta ser más eficaz, ¿no? Es una de las desventajas también. No sé si a alguno de ustedes ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren hacer un trabajo, no sé, pues el docente le deja, bueno, en caso de ustedes, poco que no sé cómo lo hacen el trabajo, que les deja, no sé si reúnen en un lugar, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Lo que hacen es a veces toma la decisión de hacer un grupo, ¿no? Y después llegan, ¿no? Uno, dos, llegaron la mayoría, no sé, y, y como que se ponen a conversar otros temas y ya están pues una hora y media, 2 horas, y al final dicen, no, ya tú envías, la estructura de trabajo es así, y este punto cada uno te toca, ya. Cada uno envía el correo y tú te encargas de, ¿no? De consolidarlo, ¿no?
y al final de o en la exposición recién algunos se van enterando de esos temas inclusive. Entonces, esos temas de grupales también tiene esa característica. Hay veces, ¿no? Que ahí se empiezan a hablar otros temas y, ¿no? Pero estamos hablando netamente de tema académico, acá, laboral, ¿no? Pero también hay grupos que sí se esfuerzan, se nota cuando empiezan a exponer, ¿no? Conocen del tema que han tratado y etcétera, ¿no? Entonces, depende, como dice, menciona, depende del tema, ¿no? Que se va a tratar y del momento, ¿no? De la situación en el tiempo. La decisión es el núcleo de la administración de toma de decisiones, ¿no? Etapas de decisión, como he mencionado, reconocimiento de una necesidad, decisión de cambiar y la dedicación consciente para implementar una decisión. Que es importante la dedicación, porque podemos tomar decisiones, pero no le damos tiempo a esa decisión que hemos tomado nosotros. Es uno de los factores también relevantes, ¿no? Toda decisión debe evaluarse en función de 5 características, ¿no? Efectos futuros. Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectara el futuro, ¿no? Básicamente es la decisión que se toma ahorita, cuál va a ser su impacto en el tiempo, ¿no? Puede ser impacto en el corto plazo, mediano y largo plazo. Y ese corto plazo no significa que solamente sea un año, sino que uno tiene que tomar decisiones todos los meses. O sea, qué es lo que va a pasar en cada mes, ¿no? Y para no estar esperando el resultado al final del año, ¿no? Y quizás sale mal, pues, ¿no? ¿Por qué? Para que lo que tenemos que hacer es el control, que lo llaman, ¿no? El control, haciendo monitoreo para lograr los objetivos establecidos. Otro es la reversibilidad. Se refiere a la velocidad que, con que una decisión vuelve a revertirse y dificulta al implicar hacer este cambio, ¿no? Es otro de los factores, ¿no? Que se puede revertir la situación. Pero si otra vez regresa, ¿no? Implica hacer este cambio. Entonces, tener en cuenta es la reversibilidad. El impacto. El impacto, similar que los efectos. ¿En qué medida se ven afectados, ¿no? Otras áreas o actividades, ¿no? Los impactos que podría generar la decisión que nosotros hemos tomado. Bien, entonces, básicamente es eso, ¿no? La decisión que se toma, lógicamente, va a tener impacto, ¿no? Los efectos que podría traer lo que se ha tomado de decisión. El otro es la calidad. Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de la conducta, imagen de la compañía, entre otros aspectos. Cuando nosotros hablamos, creo que también el foro que se le dejó sobre el tema de la ética, ¿no? Los valores, etc. Consideraciones legales, principios básicos de la conducta, imagen de la compañía, entre otros. Lo que tomamos decisión va a impactar en la imagen, ¿no? de la organización. Otro es el tema del periodo. La decisión se toma frecuente o excepcionalmente, ¿no? O sea, esa decisión que se ha tomado es siempre o frecuentemente o es una decisión que recién se está tomando, son decisiones espontáneas que se está dando, ¿no? Son tener en cuenta eso ahí. Habilidades, en este caso se toma decisiones. Tenemos alta tolerancia a la ambigüedad. Otro es o sea, tiene que ser consistente, que tenga lógica, ¿no? En ese sentido, ¿no? De la decisión que se van tomando. El otro es la capacidad de escuchar lo demás, que es netamente importante. Más que nada, si por ejemplo, no sé, pues tomar decisiones de qué piensan los clientes sobre tu producto y quienes están involucrados sobre eso ahí, quiénes son
directamente los vendedores, ¿no? Los vendedores saben cómo, cuál es su comportamiento, cuáles son las necesidades de los clientes. Pues es necesario saber eso ahí. Generar consenso alrededor de una decisión, ¿no? Concertar, que los compañeros mencionaban, y otra es la convergencia, ¿no? Básicamente es el consenso. Flexibilidad para retroalimentación, ¿no? O sea, el feedback, ¿no? Eh, evitar los estereotipos, ¿no? ¿A qué se refieren los estereotipos? ¿Alguien tiene idea por ahí? Se dice evitar los estereotipos. No sé si tienen una idea sobre los estereotipos. ¿Alguien? ¿Ideas sobre los estereotipos? Ah, sí, a ver, ejemplo, como un grupo de personas. Idea sobre algo, ¿está bien? Claro, algunos por evitar lo que son creencias, ¿no? Sobre que nosotros pensamos y siempre va a ser así, ¿no? Es como que alguien diga, no, hoy día estaba pasando y se me cruza un gato y alguien va a morir, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, y eso hay que cambiar eso, ¿no? Evitar ese tipo de actividades, ¿no? Otros son los manejos de datos blandos y duros, ¿no? O sea, también es ahí, ¿no? Hay que conocer las personas, ¿no? Hay que coger informaciones blandas o duros, digamos, ¿no? El otro es el realismo, acerca de los costos y las dificultades. Hay que ser reales también en algunos casos, ¿no? ¿Cuáles serían los costos? Lo que podría generar, ¿no? La decisión que se haya tomado, ¿no? O sea, ver pues nuestra realidad en todo caso, ¿no? Racionalidad limitada. Es la forma imperfecta de racionalidad de quienes toman decisiones, no pueden conducir a un análisis completo y racional, porque las decisiones son completas debido a que no es posible disponer de información completa. No creo que eso un poco nosotros hablamos, de tener una información completa e incompleta, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de una economía de mercado, de un mercado competitivo, si bien cierto hay una información completa para ambas partes, tanto del ofertante y demandantes, esa es la información. Pero, por ejemplo, el caso de monopolio o los duopolios, ¿no? Duopolios son dos empresas, oligopolios son empresas contables, ¿no? Por ejemplo, duopolios, más o menos para que tengan una idea, monopolio es un ejemplo del Telefónica, ¿no? Cuando en su momento era la única empresa, en los años 90, era la única empresa, que hablamos es monopolio, ¿no? Y luego ya aparece en este caso la empresa Claro, hacer, bueno, una competencia, digamos, ya son dos empresas, ahí estaríamos hablando de duopolio, en este caso son dos empresas. Y cuando nosotros ya hablamos de oligopolio, estamos hablando de empresas que se puedan contabilizar, empresas que yo pueda definir cuántos son. Entonces, igualito, si nosotros hablamos de operadores de telefonía móvil, ¿no? Entonces ahí empieza cuando es Movistar, Claro, Entel, ¿no? Vitel, Movistar, ¿no? Creo que son 5 operadores. Entonces,
son, igual yo podría hablar de oligopolio, los supermercados. Puedes contabilizar. Pero si yo les preguntara cuántas bodegas existen, infinidades de bodegas, un mercado competitivo, que digamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de informaciones perfectas e imperfectas, es cuando perfecta o información completa es cuando conoces o puedes disponer de una información de un producto, ¿no? Con toda, o sea, toda la información sabes sobre dicho producto. Pero cuando nosotros hablamos de imperfecta, es porque conoces una parte, pero no llegas a conocer la totalidad, ¿no? El otro punto es el tema de racionalidad. O sea, nosotros si tomamos decisiones racionales, no de forma irracional. Cuando nosotros hablamos, toma de decisión racional, un ejemplo. Racional, no sé, pues quiero comprar un producto, no sé, pues un televisor de marca Sony, vamos a poner un ejemplo. No sé, pues un precio cualquiera, 1500. Y voy a otra tienda, está a 1700. La misma característica. Lo racional es que yo compre, a excepción de que vamos a suponer que está en la misma distancia del lugar donde que usted va a comprar, o lo que yo voy a comprar, está en la misma distancia. Otro factor es solamente mi toma de decisión está sujeto al precio. Los demás tienen la misma característica los dos. Inclusive te entrega a tu domicilio, vamos a poner más concreto posible, en ambos casos. Entonces, lo racional es que yo tome la decisión de comprar de 1500 y lo irracional sería que salgo comprando de 1700. Entonces, asumiendo de que vamos, los otros supuestos, es decir, descuentos futuros no hay en ambos casos, ¿no? Ni ex cliente después, no. Solamente tiene la misma característica, lo do todo, pero lo que varía es solamente los precios. ¿Sí? Mi función de toma de decisión está en el precio. Lo racional es que de 1500, lo irracional es que compre pues de 1700, ¿no? A eso también se refiere el tema de racionalidad. Bien, el otro es el modelo incremental, es un modelo de toma de decisiones, la cual las principales soluciones surgen de una serie de decisiones menores, ¿no? El administrador regularmente actúa dentro de un esquema de racionalidad ilimitada. Siempre existen limitaciones a la información del tiempo y certidumbre que restringen la racionalidad, ¿no? Lo que se busca es que las decisiones iniciales mejoren al final de, ¿no? Quizás un trabajo en equipo y que tengan pues mejores resultados posibles en el posterior. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. El día domingo vamos a trabajar la que ya está en la plataforma, lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de la inversión, estadística, un poco de estadística, y luego es el tema del evaluación de proyectos, ¿no? Tanto para los costos, adquirir un producto, lógicamente buscamos que tenga el menor costo posible, que se llama el valor actual de costos, y valor actual neto, que es básicamente el rendimiento ¿no? del proyecto, ¿no? Hay varios ejercicios, y luego vamos a ver lo que corresponde al tema de las de estadística, ¿no? Cálculo del valor esperado, de la varianza y de la desviación estándar, ¿no? Y ya un poco, creo que hay una tarea sobre eso ahí, ya subí el material. Cuando nosotros hablamos un poco, como los minutos que me quedan ahí, ahí todavía unos segundos, eh, para que pueden ser algo que está avanzando, no sé, pero la tarea es creo que todavía para la siguiente semana. Cuando nosotros hablamos de varianza, significa, por ejemplo, si una varianza me sale, perdón, la desviación estándar me sale 5 y creo que ahí ya la tarea es relacionada a la cartera. De la cartera uno me sale, no sé, pues de desviación estándar 5%, el otro me sale 7%. Y ahí la pregunta habla de volatilidad, ¿no? Entonces, el más volátil, el que tiene mayor desviación. Por ejemplo, la que tiene 7 y la que tiene 5 es el menor volátil. Significa que la variabilidad en tema de su rendimiento de sus acciones o de rendimiento de las utilidades en el periodo
su variación en el tiempo son diferentes. En el tiempo, en todo caso, los escenarios que usted está construyendo. Creo que el ejemplo se trata de escenarios, no está más relacionado al tiempo. Bien, por mi parte, eh, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No hay pregunta, tampoco duda. O lo quieren enviar su pregunta de forma anónima, tal vez. Miedo, ¿a qué se refiere miedo al, al de la inversión, a los cálculos? Ah, ya, al examen. No, tranquilo, tranquilo. El examen va a estar flexible. Es cuestión que asistan las clases y todo lo que se desarrolla en la clase viene. No hay nada que tener. Siempre hay nervios, ¿no? Pero ahí se soluciona, pues, estudiando, repasando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, consultas. Bien, mis talentos, también está dentro de la desviación estándar. Todo bien, todo bien. Bien, ya va a terminar en unos segundos, se va a cerrar la sesión. Fue un gusto interactuar con ustedes. Imagino que el video se va a grabar, del anterior creo que no se ha grabado, no sé qué pasó. Pero bueno, entonces nos vemos el día domingo, ya a la 1:30 como quedamos, ¿no? Nos vemos, saludos.